La sangre sobre la nieve se veía de un rojo antinaturalmente brillante. Miguel Esteban se detuvo, observando la intermitente cadena de huellas escarlatas que se adentraba en lo profundo del denso bosque de la taiga del lejano oriente. Su corazón dio un vuelco cuando, tras el tronco de un majestuoso cedro, apareció ella, una imponente tigresa siberiana con el costado ensangrentado. En sus fauces, la fiera sostenía con delicadeza un pequeño bulto peludo. Sus miradas se cruzaron. No hubo gruñido animal ni mueca amenazante. En los ojos ámbar de la tigresa se leía una súplica. El guardabosques bajó el rifle sin darse cuenta. La tigresa, como si solo esperara eso, depositó con sumo cuidado a su cachorro sobre la nieve pisoteada, y tras mirar una última vez a Miguel, desapareció entre los árboles. Solo las manchas rojas sobre la nieve señalaban el camino de su retirada. «Vaya lío en el que me he metido», susurró Miguel Esteban, acercándose lentamente al tigrecillo que gemía. «¿Y ahora qué hago contigo?» El hecho de que la temible reina de la taiga le hubiera confiado a él, un ser humano, a su cría, le parecía increíble. Pero eso fue exactamente lo que acababa de suceder ante sus propios ojos, en una gélida mañana de febrero de 2008, en el claro del bosque junto al pueblo de Taiga. Antes de empezar, escribe de qué ciudad eres, suscríbete, da un me gusta y quédate hasta el final. Empezamos. Entonces, ¿simplemente cogiste y te llevaste a casa un tigre bebé? Alena, la nieta de Miguel Esteban, se acomodó en un viejo sillón desgastado, encogiendo las piernas bajo sí. Sus ojos azules, tan vivos como los de su madre, lo miraban con admiración sin disimulo. «No me lo creo. Te lo estás inventando, abuelo». «Así fue», sonrió Miguel Esteban, frotándose la barbilla canosa. A sus 72 años seguía siendo fuerte y ágil gracias a los años vividos en la taiga. Pero no es un cuento, es la pura verdad. ¿Y qué pasó después? La niña se acercó más. ¿Después? Miguel Esteban cerró los ojos, sumergiéndose en los recuerdos de hace 15 años. Después comenzó una vida completamente diferente. Miguel Esteban Levchenko nunca planeó convertirse en un ermitaño. De joven sirvió en la Guardia Fronteriza, luego trabajó como guardabosques en la región de Primorí y más tarde fue jefe forestal. Se casó con la bella Polina, una muchacha local, y construyó una sólida casa en las afueras del pueblo de Taiga, justo donde la civilización se encuentra con la naturaleza salvaje. Polina se fue de repente. Un derrame cerebral, algo común entre las mujeres de esa zona. Los médicos hablaban del yodo, la ecología y la falta de buena atención médica. Pero, ¿de qué sirve todo eso cuando sientes que la tierra desaparece bajo tus pies? Para entonces, su hija Svetlana ya estudiaba en Vladivostok, luego se casó y se mudó a San Petersburgo. Vers era difícil. Las distancias no son ninguna broma. La soledad no asustaba a Miguel. De hecho, hasta le gustaba. Su trabajo en el bosque requería entrega total. Tenía que controlar las talas, vigilar los incendios, rastrear cazadores furtivos y poner en su sitio a los cazadores forasteros que pensaban que el dinero les daría acceso a los tesoros de la taiga. Organizando el patrullaje de ese vasto territorio, Miguel a menudo se encontraba con huellas de grandes depredadores, osos y tigres. De tigres siberianos quedaban solo unos cientos en Primorí, y encontrarse con uno era un golpe de suerte para fotógrafos y biólogos. Los lugareños los respetaban, pero también les temían. El chamán Erofei, del asentamiento Nanay, decía que el tigre era el dueño de la taiga y que matarlo traía la maldición sobre toda la familia. Aquel día de febrero, Miguel fue a revisar el sector sur. Había llegado un aviso sobre personas sospechosas, que podrían ser furtivos. Anteriormente, allí habían encontrado varias trampas para jabalíes. Tras caminar varios kilómetros por la senda nevada, notó huellas extrañas.
Un gran felino se movía con dificultad, como si estuviera herido. Seguir ese rastro era una locura, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Así fue como encontró a la tigresa herida con su cría, quien le confió lo más valioso que tenía. La llamé Taiga. Miguel Esteban sonrió levemente. Resultó ser hembra y con mucho carácter. ¿Taiga? ¿Como nuestro bosque? Empezó a decir Alena. Sí, como nuestro bosque, asintió el abuelo. Salvaje, hermosa, impredecible. Guardó silencio, sorbiendo el té de una vieja taza de esmalte. Afuera, la Taiga susurraba, su fiel compañera todos esos años. Al principio pensé llevar a la tigresa al centro de rehabilitación en Ussurisk, continuó el guardabosques. Incluso llamé a mi amigo Basilio, que trabajaba allí como investigador. ¿Y por qué no la llevaste? Alena abrazó sus rodillas, lista para escuchar. Basilio me dijo lo que ya sospechaba. Un cachorro ciego tenía pocas posibilidades de sobrevivir en el centro. Esos pequeños requieren cuidados especiales. Además, Miguel Esteban bajó la voz. Ese centro estaba siempre bajo inspección, y el caso era inusual. ¿Y si la tigresa volvía a buscar a su cría? Decidí quedármela un tiempo, y luego vería. ¿Y no le dijiste a nadie? ¿Ni a tu jefe? A nadie, negó Miguel. En estos asuntos, mejor que nadie escuche nada. Ya sabes que aquí hubo quienes cazaban tigres por su piel. Los primeros días con el tigrecillo fueron difíciles para Miguel Esteban. Era diminuto, no pesaba más de 2 kilos y aún tenía los ojos cerrados. Tuvo que recordar cómo alimentaron a su hija de bebé y experimentar. Probé de todo, contaba Miguel años después. Le di leche de cabra diluida, compré preparados infantiles. Al principio le daba con gotero y luego le adapté un biberón. Taiga resultó ser vivaz y terca. A la semana abrió los ojos, de un azul intenso, como todos los tigres cuando son pequeños. Maullaba exigiendo comida y solo se dormía sobre el pecho del hombre, escuchando los latidos de su corazón. En el trabajo, Miguel Esteban fingió estar enfermo. Por suerte, en invierno el trabajo era más tranquilo, y su ausencia no despertó sospechas. Dedicó todo febrero a cuidar al tigrecillo. La pequeña Taiga se acostumbró rápidamente a la casa y a su salvador. ¿Te imaginas, Alenita? Me veía como a su madre. Reía el abuelo. Meneaba su colita como perrito cuando yo volvía a casa. Miguel sabía que no podría ocultar mucho tiempo la presencia del tigrecillo en casa. El pueblo era pequeño, apenas un par de cientos de habitantes, pero los rumores se propagaban más rápido que un incendio en el bosque. Necesitaba a alguien de confianza. Ese alguien fue su viejo amigo y compañero de la Guardia Fronteriza, Simón Federico Gromov, un mayor jubilado que también se había quedado en Taiga y trabajaba como asesor de caza. Miguel, ¿estás en tus cabales? Solo pudo decir Simón cuando vio al tigrecillo correteando por la cocina. Esto es Taiga, contestó Miguel con calma, y necesito tu ayuda. Después, Simón y yo montamos toda una operación secreta. Miguel Esteban le guiñó el ojo a su nieta. La llamamos la guardería del tigre. ¿Una guardería para tigres?, preguntó Alena, sin entender. No exactamente, rió el abuelo. Mantener al tigrecillo en casa era demasiado arriesgado. Y tampoco era lo mejor para Taiga. Tenía que aprender a ser tigre, no gato doméstico. Simón propuso construirle un recinto seguro en su terreno, que estaba aún más lejos, casi en el bosque, sin vecinos. Allí hicimos una especie de mini reserva. ¿Y nadie se enteró? Algunos sí. El rostro de Miguel Esteban se puso serio. Y ahí empezaron los problemas de verdad. En 3 meses, Taiga pasó de ser un cachorro indefenso a una tigresa juguetona, pero ya bastante fuerte. Pesaba casi 20 kilos y le encantaba jugar al escondite con Miguel y Simón. En el recinto improvisado, tan grande como un campo de fútbol,
que los hombres construyeron en la parte trasera del terreno de Simón, tenía espacio de sobra para correr y explorar. Miguel la visitaba todos los días después del trabajo. Le llevaba carne fresca, jabalí, ciervo o pollo. Jugaba con ella y observaba cómo crecía esa inusual ahijada. Sobre el destino de su madre solo podía especular. Todo cambió a finales de mayo, cuando llegaron al pueblo funcionarios de medio ambiente. Alguien había informado que se veían tigres por la zona, y ahora los ecologistas querían averiguar si había una nueva familia de tigres que requiriera protección y seguimiento. Simón fue el primero en notar a los forasteros y avisó a Miguel. «Tenemos visita, Miguel», le dijo, asomándose a la oficina del bosque. «2 uniformados y 1 de civil, parece de la ciudad. Están preguntando a los vecinos por los tigres». Miguel frunció el ceño. Una inspección no le asustaba, salvo por Taiga. La aparición de una joven tigresa en un entorno artificial levantaría sospechas de inmediato. Además, tener un animal en peligro de extinción sin permiso es un delito grave. «Hay que esconderla mejor», decidió Miguel. «Hoy mismo». Transportaron a la joven tigresa más adentro en la taiga, a una cabaña de cazadores abandonada, a 20 kilómetros del pueblo. El traslado fue un suplicio. Tuvieron que dormir a Taiga con un sedante veterinario que consiguió Simón y llevarla en un cuatriciclo, envuelta en lona. «Miguel, ¿no sería mejor entregarla a las autoridades?», propuso Simón una vez instalada la tigresa en su nuevo refugio. «La encontrarán tarde o temprano, y entonces estaremos en problemas». «No», respondió Miguel Esteban con firmeza. Le prometí a su madre que cuidaría de la pequeña. Llevarla al centro sería como firmar su sentencia de muerte. Sabes bien cómo están de fondos. Hay muchos huérfanos allí y pocos especialistas. Simón solo suspiró. Sabía que no tenía sentido discutir con el terco Levchenko. Mientras tanto, en el pueblo ocurrían cosas que Miguel supo después. Los ecologistas no solo recababan información, investigaban un caso de caza furtiva. En un distrito vecino hallaron los restos de un tigre muerto y sospechaban de un grupo de cazadores de taiga. La investigación la dirigía Pablo Sergio Korneyev, un joven inspector que ya se había ganado buena reputación. Entrevistaba metódicamente a los habitantes, recabando datos sobre personas y sucesos extraños en la taiga. Uno de los habitantes del pueblo, Nicolás Bursev, el mecánico local y conocido aficionado a la caza furtiva, se puso nervioso tras la llegada de los inspectores. Fue él, junto con 2 compinches, quien en febrero había rastreado a la familia de tigres y disparado a la tigresa. Ahora, temiendo ser descubierto, Bursev decidió desviar las sospechas y le insinuó a Korneyev que el guardabosques Levchenko podía tener información interesante. Korneyev visitó a Miguel en su despacho a finales de mayo. Para entonces, Taiga ya estaba bien escondida en la cabaña del bosque y el guardabosques se sentía relativamente tranquilo. «Señor Miguel», empezó Korneyev de manera formal sentado frente a la mesa de la oficina forestal. «Tenemos información sobre actividad furtiva en la zona. En febrero de este año fue abatida una hembra de tigre siberiano con sus crías. ¿Sabe usted algo sobre este incidente?» Miguel mantuvo la calma, aunque por dentro se le encogía el corazón. Así que sus sospechas sobre el destino de la madre de Taiga se confirmaban. «No he recibido información sobre caza furtiva», respondió secamente. «Pero le avisaré si llego a saber algo». «¿Y qué hay de los rumores sobre un cachorro de tigre que supuestamente se ha visto en el pueblo?», insistió Korneyev, mirándole fijamente a los ojos. Miguel sostuvo la mirada. «Joven», sonrió. «En los pueblos de la taiga cada primavera la gente ve de todo. Unos dicen que han visto al hombre de las nieves, otros al duende del bosque, otros a los ovnis. Ahora parece que a alguien se le ha antojado ver un tigrecito». Korneyev no parecía convencido.
pero no insistió más. Al despedirse, dejó su tarjeta personal. Si recuerda algo importante, llame a cualquier hora. Cuando el inspector se fue, Miguel llamó de inmediato a Simón. «Tenemos problemas», fue lo único que dijo. «¿Y qué fue de Bursev?», preguntó Alena, casi saltando de la emoción. «Él fue quien mató a la tigresa, la madre de Taiga». «Paciencia, nieta». Miguel miró el reloj. «Ya es tarde. ¿No crees que por hoy es suficiente?». «Abuelo», protestó Alena, «no puedes detenerte en lo más interesante». El viejo guardabosques sonrió. «Está bien, está bien. Escucha lo que pasó después, porque fue digno de una novela policíaca». Bursev y sus compinches resultaron ser más astutos de lo que Miguel había pensado. Como Korneyev no encontró pruebas directas, tuvo que regresar a Vladivostok con las manos vacías. Pero el pueblo ya estaba revolucionado. Alguien había visto realmente un tigrecito en el terreno de Simón, y ahora los rumores se multiplicaban y se llenaban de detalles fantásticos. Por la noche, 2 días después de la partida del inspector, Miguel oyó ruidos extraños en su patio. Al mirar por la ventana, vio la sombra de una persona moviéndose cerca del cobertizo. Cogió la escopeta y salió corriendo al porche. «¡Alto! ¿Quién anda ahí?». La figura corrió hacia la cerca y desapareció en la oscuridad. Miguel recorrió el patio con una linterna y descubrió huellas de forzamiento en la puerta del cobertizo. Dentro, todo estaba revuelto, como si alguien buscara algo. A alguien. Al día siguiente, fue a comprobar cómo estaba Taiga. La cabaña estaba en pleno bosque. Solo se podía llegar en quad o a pie, conociendo bien el camino. Aún así, Miguel no estaba tranquilo. Taiga lo recibió con un rugido alegre. A sus 5 meses ya no maullaba, sino que emitía sonidos más propios de una tigresa adulta. Había crecido. Estaba fuerte. Su pelaje era de un naranja intenso con rayas negras bien marcadas. Al reconocer a Miguel, la tigresa corrió hacia él y empezó a frotarse contra sus piernas, casi derribándolo. «Tranquila, preciosa, tranquila», le hablaba Miguel, acariciándole la cabeza. «Pronto tendrás que aprender a vivir por tu cuenta». Le dejó carne fresca. Un jabalí joven que había cazado de camino. Taiga se abalanzó sobre la comida, mostrando cada vez más sus instintos de depredadora. De regreso a casa, Miguel vio huellas recientes de neumáticos cerca del sendero del bosque. Alguien más había estado por allí, y no hacía mucho. Junio fue caluroso y tenso. Miguel sentía que lo vigilaban. Varias veces vio un coche desconocido pasar delante de su casa, y una vez se topó en el bosque con unos hombres extraños que, al verlo, se apresuraron a marcharse. Simón también estaba preocupado. «Me da la impresión de que Bursev trama algo», le dijo un día. «Lo han visto con unos tipos de la ciudad. No parecen turistas ni pescadores. Tipos de mala pinta». «Está buscando a Taiga», asintió Miguel con seriedad. «Teme que ella pueda ser la prueba definitiva en su contra. O simplemente quiere hacer negocio», añadió Simón. «¿Sabes cuánto vale un cachorro de tigre en el mercado negro? Hay coleccionistas dispuestos a pagar una fortuna». Había que actuar. Taiga tenía casi 6 meses. Para un tigre, ya era una adolescente. Había llegado el momento de acelerar su regreso a la vida salvaje. Miguel y Simón llevaron a la cabaña varios conejos vivos y los soltaron en el espacio cercado. Taiga debía aprender a cazar sola. Al principio lo tomaba como un juego, pero poco a poco sus instintos naturales se impusieron. «Muy bien, chica», la elogiaba Miguel, observando cómo acechaba a la presa con gran destreza. «Eres una verdadera tigresa». En julio empezaron a llevarla cada vez más lejos al bosque, dejándola en diferentes lugares durante 1 o 2 días, para que se fuera acostumbrando a la independencia. Taiga se habituó al bosque, aprendió los olores, los sonidos y las costumbres de sus habitantes.
Llegó el día en que Miguel supo que había llegado el momento. Taiga ya pesaba cerca de 50 kilos. Cazaba con seguridad y cada vez dependía menos de él. Había que dejarla libre antes de que se acostumbrara demasiado a los humanos. «Llevémosla a la reserva de Cedro del Valle», propuso Simón. «Allí hay pocos tigres, la zona es grande y los guardabosques la pueden vigilar». «No», negó Miguel. «Allí la descubrirían enseguida y empezarían las preguntas. Conozco un sitio mejor». Cuando era joven y trabajaba de guardabosques, le contaba Miguel a su nieta, recorrí todas las colinas en 100 kilómetros a la redonda. Descubrí un lugar maravilloso, un valle entre dos sierras, rico en animales, con un río y cuevas. Los tigres solían pasar por ahí, encontraba huellas a menudo, pero los humanos casi nunca llegaban. Era muy difícil acceder. «¿Y llevaste allí a Taiga?», preguntó Alena, ansiosa por escuchar el desenlace. «Sí, la llevé», asintió el abuelo. Pero no todo salió como esperábamos. El 8 de agosto de 2008. Miguel recordaba esa fecha perfectamente. Él y Simón subieron a Taiga, sedada con un tranquilizante suave, en una jaula especialmente preparada y la cargaron en un remolque. Salieron temprano y viajaron casi todo el día, los últimos 30 kilómetros cruzando caminos intransitables, con riesgo de atascarse o volcarse. Al caer la tarde, llegaron al lugar, un valle pintoresco rodeado de colinas de la sierra. Bajaron la jaula y la llevaron hasta el rincón elegido junto a un arroyo, donde había huellas de jabalíes y corzos, presas potenciales para la joven tigresa. «Bueno, preciosa», le dijo Miguel, abriendo la puerta de la jaula cuando Taiga empezaba a despertar. «Este es tu nuevo hogar». La tigresa salió despacio, olfateando el aire desconocido. Sus poderosas patas pisaban sin ruido la hojarasca del bosque. Se volvió y miró a Miguel con sus ojos ámbar, y en ellos había tanta comprensión que al guardabosques se le encogió el corazón. «Ve», le dijo con voz ronca. «Ve y sé libre». Taiga se alejó lentamente hacia el bosque, girándose una vez más antes de perderse entre los árboles. «Eso es todo», suspiró Simón. «Es hora de volver». Pero Miguel se quedó quieto, mirando fijamente hacia donde se había ido la tigresa, como si quisiera grabar en su memoria cada segundo de aquel instante. Dentro de él se mezclaban la alegría de haberle dado a Taiga una oportunidad de vida real y la tristeza de la despedida. El camino de vuelta se hizo eterno. Ya era de noche cuando por fin alcanzaron una carretera aceptable. Los faros iluminaban la estrecha huella, y alrededor la taiga se alzaba oscura e impenetrable. «Mira», exclamó de repente Simón, frenando de golpe. Delante del coche, iluminado por los faros, estaba Nicolás Bursev en persona. A su lado se distinguían otras dos figuras. Uno de ellos llevaba algo que parecía sospechosamente una escopeta. «Vaya, vaya, Miguelete», se burló Bursev acercándose. Ya era hora de que aparecieran. «¿Qué quieres, Nicolás?», preguntó Miguel, sin ocultar su desprecio. «Solo nos preguntábamos qué hacían tú y Fedor en el bosque a estas horas». Bursev miró el remolque vacío. «¿Qué llevaban ahí? ¿No sería su tigrecito?» «No sé de qué hablas», respondió Miguel con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. «Vamos, Miguelete», sonrió Bursev. «Todo el pueblo sabe que te llevaste un tigrecito a casa. Es un animal muy valioso, por cierto. ¿Y eso a ti qué te importa?» «Solo tengo curiosidad», escupió Bursev al suelo. «¿Ese tigrecito no era de la hembra que mataron en febrero, por la que vino la comisión?» Miguel sintió un escalofrío. Todo encajaba. Bursev y sus compinches habían cazado a la madre de Taiga. «¿Fuiste tú quien la mató?» La voz de Miguel se volvió baja y peligrosa. «¿Y si así fue?», contestó Bursev con arrogancia. «Demuéstralo». «¿Para qué?», acertó a decir Miguel.
¿Por qué matar a la tigresa? Negocios, Miguelete, nada personal, rió Burcef. La piel, los huesos, las patas. Todo tiene precio para los chinos. Y los cachorros se pueden vender vivos. Tú te llevaste uno, pero el otro nunca lo encontramos. Solo había uno, gruñó Miguel, apretando los puños. ¿Dónde está? ¿A dónde lo llevaron? Eso no te incumbe. Burcef hizo una seña a sus compinches, que dieron un paso al frente. Entonces tendremos que buscarlo nosotros mismos, dijo con amenaza. Y ustedes, señores, se van a quedar aquí. Miguel recordaba lo que pasó después solo a retazos. Simón, sin pensarlo dos veces, pisó a fondo el acelerador, obligando a Burcef y sus hombres a saltar a un lado. El coche con el remolque salió disparado por el camino, saltando sobre los baches. «¡Agárrate, Miguelete!», gritó Simón, aferrado al volante. Detrás se oyeron disparos. Una bala rompió la luneta trasera y los cristales cayeron sobre sus hombros. «Dale, Fedor, dale». Miguel se agachó, mirando por el retrovisor a los perseguidores. Burcef y sus compinches los seguían en un viejo todoterreno que brincaba por los baches como un coche de rally. La distancia se acortaba. «No vamos a lograrlo», murmuró Simón entre dientes. «Su coche es mejor para esto». Miguel pensaba a toda velocidad. Burcef conocía la zona tan bien como él, pero había un camino. «Gira hacia el barranco del Lobo», ordenó. «¿Estás loco? Allí. Hazme caso». Simón giró bruscamente el volante y se metió por una huella apenas visible hacia la derecha. El coche comenzó a saltar sobre los baches y el remolque chirrió peligrosamente. Se adentraron en un estrecho desfiladero, encajonado entre rocas. El camino serpenteaba cuesta arriba y de repente terminaba bruscamente. Más allá solo había una pendiente abrupta cubierta de matorrales. «¡Frena!», gritó Miguel cuando vio el precipicio delante. Simón pisó el freno. El coche patinó sobre la grava y se detuvo a pocos metros del borde. «¿Y ahora qué?», preguntó, respirando con dificultad. «Desengancha el remolque y prepárate para todo», respondió Miguel, saltando de la cabina. El todoterreno de los perseguidores ya asomaba al inicio del barranco. Los faros recortaban siluetas de árboles y piedras en la oscuridad. Miguel desenganchó rápidamente el remolque y puso piedras bajo las ruedas del coche para que no se deslizaran. Volvió a la cabina. «Cuando se acerquen, pisa el acelerador y aparta el coche», le dijo a Simón. «Yo les tengo preparada una sorpresa». Burcef ya estaba muy cerca. Su todoterreno rugía cuesta arriba, claramente sin advertir el precipicio que había delante. En el último momento, Simón giró el coche bruscamente, dejando el camino libre, y Miguel empujó con todas sus fuerzas el remolque cuesta abajo. La pesada estructura rodó directamente hacia los perseguidores. Lo que sucedió después, Miguel solo lo vio iluminado por los faros de su coche. Burcef se dio cuenta del peligro demasiado tarde. Intentó girar el volante, pero en esa carretera tan angosta no había margen para maniobrar. El remolque chocó contra el capó del todoterreno, empujándolo hacia el precipicio. El vehículo de los perseguidores se balanceó al borde y luego, lentamente, como en cámara lenta, volcó y cayó ladera abajo, dando vueltas y aplastándose contra las rocas. «Dios mío», susurró Simón, mirando hacia la oscuridad donde había desaparecido el vehículo. «¿Los matamos?». Miguel no respondió. Observaba hacia abajo, intentando ver qué había sido de Burcef y sus compañeros. Abajo, a unos 50 metros, a la luz de la luna se distinguía el todoterreno volcado. No se veía ningún movimiento a su alrededor. «Tenemos que bajar», dijo finalmente Miguel. «Hay que comprobar». «¿Estás loco?», replicó Simón. «Si están vivos, nos matarán en el acto. Y si no, entonces seremos asesinos». Miguel ya sacaba una linterna de la guantera. «Quédate aquí, yo iré».
Empezó a bajar por la empinada pendiente, aferrándose a los arbustos y árboles. Al llegar al vehículo destrozado, Miguel iluminó el interior con la linterna. No había nadie dentro. Respiró aliviado. «¡Han salido!», gritó hacia arriba a Simón. «Siguen vivos esos demonios». En algún lugar más abajo, en la oscuridad, se oyeron ramas quebrándose. Alguien escapaba por el bosque. «Vámonos de aquí», dijo Miguel, subiendo de nuevo al camino. «Aún tenemos la oportunidad de llegar al pueblo antes que ellos». «Abuelo, ¿de verdad intentaron matar a esos cazadores furtivos?». Alena miraba a Miguel con los ojos muy abiertos. «Por supuesto que no», negó el anciano. «Solo queríamos detenerlos, pero en esas situaciones nunca sabes cómo acabará todo». «¿Y qué pasó después? ¿Los persiguieron?». Miguel suspiró hondamente. «No inmediatamente. Regresamos al pueblo al amanecer. Bursev apareció solo un día después. Resulta que se perdieron en la taiga y uno de sus amigos quedó malherido en el accidente. Apenas lograron salir. Pero la historia no terminó ahí». De regreso en el pueblo, Miguel y Simón decidieron que lo más sensato era acudir a la policía y denunciar el ataque de Bursev. Por supuesto, tendrían que explicar qué hacían en la taiga a esas horas, pero era el menor de los males. Además, ya conocían los nombres de los furtivos. Fueron al centro del distrito y presentaron una denuncia ante el agente de policía, un sargento joven que escuchó su relato con evidente escepticismo. «¿Así que dice que les dispararon?», repitió mirando la luneta trasera rota del coche de Simón. «¿Hay testigos?». «¿Qué testigos va a haber en la taiga a medianoche?», se indignó Miguel. «¿Y qué hacían ustedes allí a esa hora?», insistió el policía. «Ya se lo expliqué. Revisábamos el área. Hubo un aviso de posibles incendios forestales. El agente anotó sus declaraciones, pero Miguel entendía que sin pruebas contundentes, el caso difícilmente avanzaría. Además, quedaba la cuestión de la tigresa. Si comenzaba una investigación seria, el secreto de Taiga podría salir a la luz. Bursev apareció en el pueblo al día siguiente, cojeando, con una venda en la cabeza, pero vivo y, como resultó, decidido a vengarse. Al ver a Miguel en la calle, le siseó. «Estás muerto, guardabosques. Te sacaré de debajo de las piedras». Miguel solo sonrió. «Inténtalo. Pero ten en cuenta que tengo testigos y pruebas contra ti. Sobre la tigresa que cazaron en febrero, una sola denuncia mía y te esperan de 3 a 5 años de cárcel». Bursev palideció, pero se recompuso rápido. «Palabra contra palabra», masculló entre dientes. «Primero demuéstralo». «Todavía no pienso hacerlo», respondió Miguel con calma. «Pero si nos pasa algo a nosotros o a nuestras familias, la denuncia irá directamente a donde corresponde. Estás advertido». Era un farol. Pero Bursev pareció creerlo. Le dirigió otra mirada llena de odio y se alejó cojeando. Todo agosto pasó entre la inquietud. Miguel iba a menudo al valle donde dejó a Taiga, esperando verla y asegurarse de que estaba bien. Pero la tigresa parecía haberse esfumado. No había ni rastro, ni señales de su presencia. «Quizás se fue más adentro de la taiga», sugirió Simón cuando volvieron a hablar del destino de Taiga. «Eso es bueno. Significa que se está adaptando». Miguel asentía, pero en el fondo seguía preocupado. ¿Y si Bursev y sus compañeros le habían hecho daño a Taiga? ¿Y si la habían encontrado? A finales de agosto, Korneyev, el inspector ambiental, llegó al pueblo. Esta vez no venía solo. Traía todo un equipo de especialistas, incluido un veterinario y un biólogo. «Miguel». Korneyev entró sin avisar a la oficina. «Tenemos información nueva. En la zona del río Kema se han visto huellas de una tigresa joven. Es un sitio muy inusual para estos animales. ¿No sabe nada al respecto?». El río Kema estaba a varias decenas de kilómetros del valle donde Miguel dejó a Taiga. Eso significaba que seguía viva y se desplazaba,
Es la primera noticia que tengo, dijo, tratando de ocultar su alegría. Pero es una buena noticia. La población de tigres de Amur está aumentando. Korneyev lo miró fijamente. ¿Sabe qué es extraño? Tenemos información de todas las familias de tigres de la región. Pero este ejemplar joven no pertenece a ninguna de ellas. Es como si hubiera aparecido de la nada. Miguel se encogió de hombros. Quizás migró desde otra zona. O tal vez pertenece a una familia que aún no está registrada. Puede ser, asintió Korneyev. También llama la atención que, según las huellas, esta tigresa no teme a las personas. Ha entrado directamente en el territorio de la estación forestal. Ese comportamiento no es típico de animales salvajes. Los ejemplares jóvenes suelen ser curiosos, apuntó Miguel, o han crecido cerca de humanos. Le miró fijamente Korneyev. Miguel sostuvo la mirada. ¿Qué quiere decir con eso? Por ahora, nada concreto, sonrió Korneyev. Pero estaremos vigilando a esa tigresa, y si resulta que alguien la tuvo de forma ilegal y la soltó, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Les deseo suerte con el seguimiento, respondió Miguel secamente. Cuando Korneyev se fue, el guardabosques llamó enseguida a Simón. Taiga está viva, la han visto cerca del río Kema. Gracias a Dios, respondió Simón aliviado. Entonces todo valió la pena. El otoño del 2008 fue inusualmente cálido y hermoso. El bosque ardía en todos los tonos de amarillo y rojo, como despidiéndose del verano que se iba. Miguel continuó trabajando, pero cada vez salía más a la zona del río Kema, supuestamente para revisar parcelas, aunque en realidad esperaba ver a Taiga. A finales de septiembre, su paciencia fue recompensada. Recorriendo zonas lejanas, vio en el barro húmedo junto a un arroyo huellas frescas de un gran felino. Las huellas se adentraban en el bosque, y Miguel, dejando el coche, las siguió a pie. Taiga apareció en un pequeño claro. Estaba tumbada al sol, devorando con apetito el cadáver de un joven ciervo. Al oír pasos, la tigresa se puso de un salto en guardia, preparada para defender su presa. Miguel se detuvo a varias decenas de metros. Taiga, pequeña, soy yo, llamó en voz baja. La tigresa entrecerró los ojos, olfateando el aire. En sus ojos ámbar se veía duda, y después, reconocimiento. No corrió hacia él como un gato doméstico, pero tampoco huyó, simplemente permaneció, observando con atención. Miguel se sentó despacio en el suelo, mostrando que no era una amenaza. Taiga, tras dudar un instante, volvió a su comida, sin dejar de vigilar de vez en cuando al hombre. «Bien hecho, pequeña», susurró Miguel. «Eres una verdadera tigresa». Permaneció allí casi una hora, observando cómo Taiga comía y luego se aseaba cuidadosamente, exactamente como un gato doméstico. Cuando terminó, la tigresa lo miró una vez más, como despidiéndose, y desapareció sin hacer ruido en el bosque. Aquella fue su última reunión ese año. El invierno cubrió la taiga de nieve, y los rastros de taiga se perdieron entre las vastas extensiones blancas. Pensé que ahí terminaba la historia, dijo Alena cuando su abuelo hizo una pausa. «Oh, no», negó Miguel con la cabeza. Eso fue solo el principio. La primavera de 2009 trajo nuevas inquietudes. En el pueblo cada vez se oía más hablar de una tigresa que tenía aterrorizadas a las aldeas cercanas. No atacaba a las personas, pero robaba con frecuencia ganado y perros. Algunos incluso decían haberla visto, grande, con rayas brillantes en los costados. Miguel comprendía que era taiga. Algo la había obligado a abandonar los lugares remotos y acercarse a los asentamientos humanos. Y eso podía acabar mal. Una mañana, un muchacho del pueblo vecino irrumpió jadeando en la oficina de Miguel. «Don Miguel, han atrapado a la tigresa. Cayó en una trampa». El corazón de Miguel dio un vuelco.
¿Dónde? Fue lo único que pudo preguntar. En el arroyo del oso, donde está la vieja granja abandonada, balbuceó el chico. Los cazadores ya fueron para allá. Dicen que le van a quitar la piel. Sin pensarlo, Miguel agarró el rifle y corrió al coche. De camino, recogió a Simón. «Es Taiga, lo siento», decía mientras aceleraba. «Bursev, seguro. Quiere vengarse y hacer negocio». Cuando llegaron a la granja abandonada, ya había una multitud. Varios hombres de las aldeas cercanas, armados con lo que tuvieran, formaban un semicírculo y conversaban excitados. En el centro, acorralada contra la pared medio derruida del cobertizo, la tigresa iba de un lado a otro. Su pata trasera estaba atrapada en una enorme trampa de hierro, sujeta por una cadena a un poste clavado en la tierra. «¡Abran paso!», gritó Miguel, saltando del coche con el rifle en la mano. «Guardabosques, todos atrás». Los hombres se apartaron de mala gana. Uno de ellos, Burseva, sonreía con malicia. «Aquí está el defensor de la naturaleza», masculló. «Mira a tu querida bestia». Se cargó toda la parvada de gansos de Petrovich. Miguel se acercó sin apartar la vista de la tigresa. Era Taiga, sin duda. Reconoció el patrón distintivo de sus rayas en el rostro. Ella también lo reconoció, y por un instante se quedó quieta, dejando de forcejear. «Este animal es una especie protegida, incluida en el libro rojo», declaró Miguel en voz alta. «Matarlo es un delito penal. Todos fuera de aquí. Enseguida llegarán los especialistas». «¿Qué especialistas ni qué nada?», protestó alguien de la multitud. «Nos destroza el ganado. ¿Y si ataca a una persona?». «No va a atacar a nadie», afirmó Miguel con firmeza. «La dormirán y la llevarán a una reserva. Así lo exige la ley». Burseva dio un paso al frente. «Yo pienso que hay que acabar con ella de una vez». Levantó su escopeta. «Antes de que mate a alguien más». Miguel, sin dudarlo, apuntó su rifle a Burseva. «Inténtalo y el siguiente eres tú». El grupo se quedó petrificado. Nadie esperaba una reacción así. «¿Te has vuelto loco, Miguel?», se sorprendió Burseva. «¿Apuntas a una persona por un tigre? ¿Y tú? ¿Por dinero eres capaz de acabar con los últimos tigres?», replicó Miguel. «Fuiste tú quien puso la trampa, cazando a propósito a este animal». Burseva escupió al suelo. «Demuéstralo». «No hay nada que demostrar». Se oyó una voz detrás de ellos. «Tenemos testigos y pruebas». Todos se giraron. Un coche oficial con el emblema de medio ambiente llegaba a la granja. De él bajaron Korneyev y 2 agentes de policía. «La trampa está registrada a tu nombre, Burseva», dijo Korneyev acercándose. «Y cazar tigres con trampas es un delito grave». Burseva palideció y bajó el arma. Yo no cazaba tigres, era para un lobo». «Eso se lo contarás al juez», respondió fríamente Korneyev, asintiendo a los policías. Estos se acercaron a Burseva y lo tomaron, con firmeza pero sin violencia, de los brazos. «¿Y la tigresa?», preguntó Miguel, sin acabar de creer lo que pasaba. «Ahora vendrá el veterinario», contestó Korneyev. «La dormirán, la sacarán de la trampa, le darán atención y la trasladarán al centro de rehabilitación. Si se recupera, quizá pueda volver a la naturaleza, pero lejos de los pueblos». Miguel miró a Taiga. Ya no forcejeaba. Respiraba con dificultad, mirando a los humanos con dolor y recelo. «¿Puedo quedarme con ella hasta que llegue el veterinario?», pidió Miguel. «Yo tengo experiencia con animales salvajes». Korneyev lo miró con atención. «Tú conoces a esta tigresa, ¿verdad?», le preguntó en voz baja, solo para que Miguel le oyera. «Es la misma de la que sospechaba el año pasado». Miguel asintió en silencio. No tenía sentido negarlo. «Lo explicaré todo», dijo. «Pero primero, ayudémosla». Taiga pasó casi medio año en el centro de rehabilitación. Su herida sanó.
Pero los veterinarios hallaron otro problema. Tenía una vieja bala en el cuerpo que le causaba inflamación y dolor de forma intermitente. Eso explicaba por qué la tigresa había abandonado los lugares apartados y empezó a atacar ganado. Con su lesión, cazar presas silvestres era demasiado difícil. A Miguel le permitieron visitarla. Korneyev, tras oír toda su historia, decidió no abrir un expediente por tener en secreto un animal protegido. Al fin y al cabo, le salvaste la vida, le dijo. Y el hecho de que te reconozca después de tanto tiempo dice mucho. Burceva recibió 3 años de condena condicional por caza ilegal de especie protegida. Pero lo más sorprendente ocurrió durante el juicio. Los expertos confirmaron que la bala extraída del cuerpo de Taiga había sido disparada por la escopeta registrada a nombre de Burceva. Así, se le imputó también el delito de furtivismo cometido el año anterior: disparar a la madre de Taiga. A principios de 2010, por fin liberaron a Taiga de nuevo en la naturaleza. Ahora de forma oficial, con todos los documentos y hasta un collar de radio para seguir sus movimientos. Miguel estuvo allí el día en que abrieron la jaula de transporte, y Taiga, tras dudar un instante, dio un paso hacia su nueva vida. Se giró, lo miró largamente, como despidiéndose, y desapareció entre los árboles de la taiga de Sijote-Alin. ¿Ese fue el final?, preguntó Alena cuando su abuelo hizo otra pausa. Casi, sonrió Miguel. Aún queda un epílogo. Pasaron 5 años. Miguel seguía en el cuerpo de guardabosques, aunque la edad ya se notaba. Recibía informes periódicos de Korneyev sobre los movimientos de Taiga. El radiocollar hacía tiempo que dejó de funcionar, pero los guardas la veían y las cámaras trampa la fotografiaban. Taiga creció y se convirtió en una magnífica tigresa adulta, estableció su propio territorio y, al parecer, encontró pareja. En la primavera de 2012, las cámaras la registraron con 2 cachorros, gorditos, rayados y curiosos, igual que ella de pequeña. Pero el encuentro más sorprendente ocurrió en octubre de 2015. Miguel estaba inspeccionando zonas remotas solo. Simón ya se había jubilado y vivía con su hija en Vladivostok. Era un día húmedo y brumoso, como suelen ser los otoños en la región. Volviendo al coche tras una larga caminata, Miguel sintió una mirada fija sobre él. Se giró lentamente y la vio. Era Taiga, sentada en una loma a varias decenas de metros. El corazón le dio un vuelco. Había cambiado. Era más grande, más robusta, una auténtica reina de la taiga. Pero la reconoció al instante por el patrón de rayas en la frente y alrededor de los ojos. «Taiga», susurró Miguel. La tigresa lo miraba sin parpadear. Luego se levantó y sin prisa caminó hacia él. Miguel se quedó inmóvil. No era por miedo. Sabía que Taiga no le haría daño, sino por la emoción. Se acercó hasta casi rozarlo, lo olfateó de arriba a abajo, igual que en la infancia. Luego le dio un suave cabezazo en el hombro, como haría una gata doméstica que pide caricias. Miguel alzó despacio la mano y le tocó el cuello. Taiga no se apartó. Así permanecieron varios minutos. Hombre y tigresa, unidos por un lazo extraño pero fuerte de confianza y memoria. Entonces se oyó un rugido suave desde el bosque. En el borde del claro asomaron 2 jóvenes tigres, ya casi del tamaño de un perro grande. Miraban la escena con curiosidad y recelo. Taiga miró una última vez a Miguel, como despidiéndose, y se fue hacia sus hijos. Juntos se adentraron en el bosque, fundiéndose en el mar verde y dorado de la taiga del lejano oriente. Miguel se quedó un rato mirando en su dirección, luego caminó despacio hacia su coche. Ese encuentro fue para él una señal, la prueba de que todo lo que había hecho había valido la pena. El abuelo Miguel guardó silencio, terminando el té que ya estaba frío. Afuera caía el crepúsculo, tiñendo la taiga de azules y violetas misteriosos. «Así vivimos, Alenita», dijo al fin.
Taiga tiene ahora unos 8 años. Para una tigresa, es la plenitud de la vida. Korneyev me llamó hace poco. Dijo que la vieron otra vez, ya con una nueva camada de cachorros. Eso significa que todo valió la pena. Alena miraba a su abuelo con admiración. Es la historia más increíble que he escuchado, dijo. ¿Y es de verdad? ¿Todo esto pasó? Miguel sonrió misteriosamente. En la taiga ocurren muchas cosas sorprendentes, nieta, y no todas acaban en los informes científicos. Se levantó de su sillón, se acercó a la ventana y contempló largo rato el bosque oscurecido. ¿Sabes? El chamán Erofei, cuando aún vivía, siempre decía: el tigre es el alma de la taiga. Si matas al tigre, matas el alma. Y tenía razón. Este lugar sin tigres no sería el mismo. Abuelo, ¿puedo ir contigo al trabajo? Preguntó de pronto Alena. Quiero ver cómo patrullas. Quizá veamos a Taiga. Miguel sonrió divertido. Vaya, así que tienes carácter. Encontrarse con Taiga es un gran honor y muy raro. No es un gato doméstico. No vendrá cuando la llames. Pero ¿sabes qué? Le guiñó el ojo. Mañana justo iba a salir de patrulla. Te llevo conmigo. Y quién sabe, Taiga sabe dar sorpresas. Alena sonrió, con los ojos brillando de expectación. Afuera, los árboles susurraban historias sobre el hombre y la tigresa, sobre la confianza y la lealtad, sobre cómo la verdadera amistad no conoce fronteras entre especies. En algún lugar del bosque, en su guarida entre las raíces de un viejo cedro, Taiga lamía a sus pequeños cachorros que ronroneaban arropados contra el cálido lomo de su madre. Criada entre dos mundos, enseñaba a sus hijos a no temer el olor de los humanos, pero tampoco a buscarlos, excepto a uno, aquel que una vez le salvó la vida y le regaló la libertad. Así que al final decidiste contar la historia. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un moño, puso ante Miguel un plato de pasteles. Ella debe saberlo, Svetlana, respondió Miguel, mirando a su hija. Ya tiene 14 años, es hora de entender lo que significa ser responsable de tus decisiones y de aquellos a quienes domesticaste. Svetlana se sentó junto a su padre. Es igual que tú, papá, de carácter fuerte y justa. Vi cómo escuchaba tu relato, sin apartar la vista. A lo mejor también acaba siendo guardabosques, dijo Miguel con orgullo. Ama la naturaleza, a los animales. Eso sí que no, bromeó Svetlana. Con un guardabosques en la familia basta. Que primero estudie, luego ya veremos. Miguel sonrió sin discutir. Sacó del bolsillo de la camisa una foto algo desvaída, con las esquinas dobladas. En ella aparecía la tigresa Taiga, aún joven pero ya imponente, en medio de los árboles de la taiga de Sijoté Alin. Era la primera foto tras su liberación. ¿Todavía la llevas contigo? Se sorprendió Svetlana. Es como un talismán, respondió Miguel, guardando con cuidado la foto. Un recordatorio de que, a veces, hacer lo correcto es ir contra las reglas. Pero hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Miró por la ventana, donde, bajo la luz del anochecer, la silueta de Alena se divisaba hablando por teléfono con una amiga. La niña gesticulaba emocionada, claramente contando la historia del abuelo y la tigresa. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Miguel en voz baja. Nadie en el pueblo llegó a conocer toda la verdad. Burseva cumplió su condena y se fue a alguna parte del oeste. Korneyev sigue trabajando en la Agencia de Protección Ambiental. A veces me llama y me cuenta novedades sobre la tigresa y su descendencia. Simón, aunque se mudó, cada mes pregunta por la salud de nuestra niña, como él llama a Taiga. ¿Y tú?, preguntó Svetlana. ¿No te arrepientes de haber corrido tantos riesgos? Miguel se quedó pensativo, acariciando de manera inconsciente la cicatriz en su muñeca. Recuerdo de un juego imprudente con la joven Taiga muchos años atrás.
No, respondió con seguridad. No me he arrepentido ni un solo minuto. Todos debemos hacer al menos una vez en la vida algo auténtico, algo que realmente tenga sentido. Para mí, eso fue taiga. Aquella noche, tras acostar a Alena, Miguel permaneció largo rato sentado en el porche de su casa, escuchando los sonidos nocturnos del bosque. En algún lugar remoto, a decenas de kilómetros de allí, vagaba la tigresa que una vez cupo en la palma de su mano. Ahora era la reina libre de la selva, continuadora de un antiguo linaje, símbolo de la naturaleza salvaje e intacta. Y al mismo tiempo, era la prueba viva de que, a veces, los lazos más frágiles resultan ser los más fuertes. Antes de irse a dormir, Miguel miró el calendario. Febrero de 2023. 15 años desde que la tigresa herida le confió a su cría. 15 años de una historia asombrosa entre un hombre y un tigre. Al quedarse dormido, sonreía, imaginando cómo al día siguiente llevaría a su nieta al bosque y le enseñaría los senderos por donde caminó con Taiga, cómo distinguir las huellas de los animales y escuchar la voz del bosque. Y quizá, quién sabe, la tigresa volvería a encontrarse con su viejo amigo. Y esta vez no vendría sola, sino que traería también a sus hijos y nietos. Una nueva generación de los rayados dueños del bosque del lejano oriente. Miguel estaba dispuesto a esperar ese encuentro. El tiempo que hiciera falta. Gracias por leer. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.